Vamos a empezar orando, ¿no? Oramos. Padre, te damos muchas gracias por este día. Un día, Señor, como cada domingo, donde hemos entendido que te pertenece, que es para santificarlo, en donde tú eres lo más importante, en realidad todos los días, pero ese día especialmente está diseñado para reposar de nuestra actividad cotidiana y dedicarla a la adoración a ti. Y hoy, Señor, hacemos esto también con esta clase, en donde hemos examinado algunas doctrinas principales, fundamentales de nuestra fe, y hemos contemplado, Señor, algunas cosas que no sabíamos, otras que reforzamos, algunas otras que aclaramos. Pero sin duda, Dios, todavía hay mucho que aprender y te rogamos que sigas a través de tu palabra enseñándonos tus verdades profundas. Gracias por este tiempo, por mis hermanos que están presentes, y también te ruego, Señor, por aquellos que vienen en camino o aquellos que queriendo venir no lo pueden hacer. Así que pedimos tu presencia santa en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, como comenté la semana pasada, hoy estaremos en la última clase del credo. Fueron algunos meses, pero hoy terminamos. Y la próxima semana vamos a empezar con los 10 mandamientos. Y para esto de los 10 mandamientos, quisiera yo empezar con eso para ya tenerlo ahí y dejarlo. Leo les voy a pedir que dos cosas, una muy fácil y la otra un poco más complicada. La muy fácil es que nos aprendamos de memoria Éxodo 20 del 1 al 17. Esa es como la más fácil, ¿no? La complicada es que quisiera yo que compraran unos libros. Esa es la complicada porque hay que gastar, ¿no? En la memorización no hay que gastar. Bueno, neuronas. Esa fue la más difícil, ¿no? Pero me gustaría mucho que hicieran un esfuerzo para comprar 3 libros, porque no solamente es para razón de esta clase, sino es también para su acervo intelectual, ahí su biblioteca, como libros de consulta cotidiana, ¿no? El primero de ellos, de un puritano llamado Thomas Watson, que es se llama Los 10 Mandamientos. Yo voy a dejar aquí los libros para que lo voy a pasar así con el hermano Tacho y ahí de ahí en adelante para todos, ¿no? Pero para que me hagan el favor de buscarlo. Yo consulté aquí en Arcoiris y los 3 están. No sé cuántos tengan, pero igual y yo hablé con el hermano y me dijo que si son más de algo, no me acuerdo cuántos me dijo, los puede encargar. Si le encargo 1 o 2, a lo mejor es un poco más complicado, ¿no? Porque él pide por cajas o no sé cómo le hace. El otro es de Duma, que es de Libros Desafío, es una editorial de mucha confianza, que también está en Grand Rapids, en Michigan. Los 10 Mandamientos, Manual para la Vida Cristiana. Es un maravilloso libro de fácil lectura, no está tan denso. Este libro vale mucho la pena tenerlo. Y que es el Catecismo de Heidelberg explicado. Ya comenté en algún momento que el Catecismo de Heidelberg tiene 3 temas muy extensos principales, que son el credo de los apóstoles, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Estos 3 que estamos estudiando aquí, que son los pilares de la piedad que le llamo a este estudio, hay una sección, este libro está escrito a base de preguntas y respuestas, pues por eso se llama catecismo, ¿no? Hace preguntas y respuestas, vale mucho la pena tener este libro. Este libro particularmente es el Catecismo explicado por Gerald Nienhuys, y no estoy tan seguro, este es el único libro que no estoy tan seguro que lo tenga Arcoiris, pero es una joya. Si no lo tuviera, por Amazon, o por Amazon, o la otra tienda de Maranata, no, Mercado Libre, creo, o alguna cosa de estas. Bueno, esos 3 libros. Hay más libros. Ahora déjenme ponerles en advertencia de algunos libros de los 10 mandamientos no confiables, ¿no? Pueden comprar todos los libros que quieran, ¿no? La mejor biblioteca no es la que tiene muchos libros, sino la que tiene buenos libros, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que compramos,
porque hay algunos libros que tienen una tendencia creacionista y tienen una tendencia más evolutiva muy rara. Entonces vale mucho la pena tener mucho cuidado con eso. Si se encuentran algún libro, siéntanse en la confianza de escribirme para preguntarme del libro, ¿no? Dar mi opinión por lo menos. Si lo conozco, con mucho gusto. Si no lo conozco, pues nos aventuramos, ¿no? Hasta yo lo compro para verlo, ¿no? Pero bueno, estos tres creo que son una joya. Más o menos tendrían que invertir cerca de como 1,200, 1,300 pesos en los tres. Esa es la mala noticia. Lo lamento, pero la buena literatura cuesta, ¿no? Entonces, hagan el esfuerzo para tener esa bibliografía. Muy bien, dicho lo cual, la próxima semana, entonces las dos cosas, ¿verdad? La fácil y la difícil. Es la fácil aprendernos de memoria Éxodo 20 del 1 al 17. Van a encontrar los 10 mandamientos también en Deuteronomio 5, pero vamos a aprender el texto de Éxodo 20. Ya explicaré por qué hay dos versiones, ¿no? De los 10 mandamientos. Y lo vamos a aprender. Así como aprendimos el credo, así nos aprenderemos los 10 mandamientos. Muy bien. Vamos entonces, dicho lo cual, vamos a trabajar con la última parte del credo y vamos a invitar a más personas para que los que quieran empezar de cero con los 10 mandamientos, pues se sumen al estudio, ¿no? Va a ser bueno eso, ¿no? De nuestra iglesia y de cualquier otro lado que quieran venir también pueden estar, ¿no? Muy bien, vámonos a la siguiente frase, últimas dos frases del credo que están juntas, que es la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne y la vida perdurable, ¿no? La semana pasada, amados hermanos, hablamos acerca del perdón de los pecados. Nos extendimos un poco, pero fue un tema, me parece que era necesario que lo tocáramos y pudimos indagar y sondear un poquito más el concepto del perdón de pecados. Muy bueno, me parece, el tiempo de la semana pasada. Hoy vamos a tardar un poco menos que eso, pero vamos a tocar el tema de la resurrección de la carne. Ya comentamos que el credo tiene una sucesión casi cronológica y lógica de ideas doctrinales, ¿no? Como vimos cuando hablamos de Jesucristo, que fue evidentemente cronológico, ¿no? Desde el principio de que fue engendrado por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, hasta su crucifixión, luego su muerte, su resurrección, y luego está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Nos metimos luego con la doctrina del Espíritu Santo y no salimos de ahí hasta hoy. Porque cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, dijimos que creíamos en el Espíritu Santo. Bueno, creo, porque el credo está más a nivel de personalización, de yo creo en el Espíritu Santo. Y luego la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos y el perdón de los pecados es la obra santificadora del Espíritu Santo, y tocamos esos tres temas. Va a terminar el credo de los apóstoles con lo que debe de terminar y con lo que termina. Si ustedes revisan las teologías sistemáticas o las teologías confesionales, todo termina con esto. A esto le llaman escatología, que vimos cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Terminan siempre con lo que deben de terminar y con lo que termina incluso la humanidad, que es la venida de Jesucristo, y desde luego que aquí lo pone en términos de la resurrección de los muertos y la vida perdurable. Ya habíamos afirmado nuestra fe acerca de Jesucristo y su segunda venida, lo afirmamos en el credo, y ahora toca hablar de nosotros en esos acontecimientos. Yo me acuerdo que la vez que tocamos ese tema, dije que la visión que tiene la escatología es doble, la escatología general y la escatología individual, si ustedes se acuerdan, o particular. Solamente para recordar, dijimos que la palabra escatología el escatón es lo último, y la logía es el estudio o el tratado de los últimos tiempos. Así que hablar, o el lugar que ocupa la escatología en la teología sistemática es los últimos tiempos. Los últimos tiempos en términos generales es cuando todo acabe, cuando el mundo termine, cuando ya se acabe todo el mundo, que por cierto, hoy esta semana he estado escuchando mucho acerca de lo que está pasando en Palestina y con los
israelitas, y hay gente incluso que está diciendo que el mundo se está acabando ya, ¿no? Están hablando de ese asunto, ¿verdad? Y no hay que hacer caso de eso. Pero ciertamente eso se está hablando. Pues la escatología general habla de eso, ¿verdad? Del fin de los tiempos, del fin del mundo, de la guerra del Armagedón, de la segunda venida de Cristo, de todas las bodas del Cordero, en fin, ¿no? Esa es escatología general, del fin de los tiempos. Pero la escatología individual no es del fin de los tiempos, sino del fin de las personas. Nuestro último tiempo, el último tiempo de nosotros, nuestra propia escatología, ¿no? ¿Qué pasa cuando el hombre muere? No cuando muere, porque de eso nadie tiene conocimiento. Pero, ¿qué pasa cuando muere? ¿Qué sucede? ¿Dónde se va? ¿Dónde está albergada su alma? ¿Qué sucede después? Y bueno, pues cuando hablamos de la segunda venida de Cristo estamos hablando de la general, pero cuando hablamos de la resurrección de la carne y la vida perdurable estamos hablando de la escatología individual. Ciertamente, en la escatología individual o los últimos tiempos en términos de las personas, de nosotros, tenemos que tocar el tema necesariamente de la resurrección. Cuando hablamos, por ejemplo, de la pasión de Cristo, ya ustedes se pueden acordar también que cuando hablaba yo de la cruz de Cristo, en el concepto de la cruz de Cristo estaba contemplado sus padecimientos, su aprehensión, desde luego, sus sufrimientos en la cruz, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. En el concepto de la cruz de Cristo está todo eso contenido, contemplado, ¿no? Ahí está todo absolutamente contemplado. En todos esos eventos se habla de Él, solo de Él. Él sufrió, Él padeció, Él fue crucificado, Él fue el que fue sepultado, Él fue el que resucitó, Él fue el que ascendió. Estamos hablando entonces de Él. De alguna manera es una escatología individual de Él, de Cristo. Era absolutamente necesario que Cristo pasara por todo eso, ¿no? Así como Pablo le dice a los tesalonicenses en Hechos 17, cuando predica el Evangelio, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Eso dice Pablo en Hechos 17. Era necesario. Y uno se pregunta por qué la necesidad de los padecimientos de Cristo, su resurrección, su ascensión, etcétera. Porque como diría Pablo a los Corintios en el capítulo número 15, la resurrección de Cristo es primicias de los que durmieron, ¿no es cierto? Es decir, que Él es el primero en resucitar, Él resucita, era necesario que Él resucitara para que luego entonces nosotros, como dice la Escritura, resucitáramos juntamente con Cristo. Y juntamente con Él también fuimos sepultados y juntamente con Él seremos glorificados. Pero era necesario que pasara el Señor Jesús por todas esas cosas. Así que la resurrección de Cristo es fundamental. No es el tratado, no es lo que vamos a estudiar ahora, la resurrección de Cristo en particular, pero de ninguna manera tenemos que dudar que Cristo resucitó. Esto no lo debemos nosotros de negar. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque hoy día, tristemente, no nosotros, no aquí, no en esta iglesia, no en las iglesias conservadoras y más tradicionales, nosotros sí creemos, en la resurrección de Jesús y sí creemos en la resurrección de las personas. Sí creemos en eso. Tenemos que ubicar este concepto dentro de las corrientes suprarracionales. He dicho este concepto muchas veces y creo que ya todo el mundo entiende a lo que me refiero. Una doctrina suprarracional es aquella a la que nos acercamos, conocemos y damos por buena sin el uso de la razón. ¿No es cierto? No hay manera de que lógicamente expliquemos una doctrina suprarracional como la Trinidad, por ejemplo, o incluso como la resurrección. ¿Cómo se explica la resurrección? En realidad, no por la lógica, no por el raciocinio. Por eso, esta es una doctrina suprarracional. ¿Cómo explicar la resurrección de Cristo? En realidad, no hay manera lógica, no hay manera. Tiene que haber una dosis increíble de fe para poder aceptar, creer la resurrección de Cristo. Pero la resurrección de Cristo fue absolutamente necesaria, es suprarracional. Juntamente con ella, la nuestra no se queda atrás. Nuestra propia resurrección también es una resurrección en este rubro de lo suprarracional. Pero por la suprarracionalidad de la doctrina, entonces es muchísimo más fácil ponerla en tela de juicio, ¿no es cierto? Es decir, como no se puede explicar por la razón, entonces es más fácil ponerla en tela
de juicio. Lo que no se puede explicar, lo que no puede entrar en el cajón de la razón, de la lógica. Entonces, si yo no lo entiendo, no existe, ¿no? Ahora, el racionalista de nuestros días, eso dice, no lo entiendo, no hay razón lógica, entonces, o ergo, no existe, ¿no? Lo que yo no puedo entender, no le puedo dar credibilidad. Si no lo entiendo, no existe. Entonces, o espiritualizan o alegorizan alguna doctrina de la Escritura. Cuando hablo de esto, estoy hablando pues de la gente que hoy día, no nosotros, insisto, porque nosotros sí tenemos la suficiente fe para creer en la resurrección de Cristo y en nuestra propia resurrección, pero hoy día la escuela liberal, la escuela del racionamiento, ¿no? Ponen en tela de juicio la resurrección, ¿no? Yo he tenido conversaciones con personas, y eso me ha pasado en los últimos quizá 10 años para acá, pero antes no pasaba eso, pero he tenido discusión con gente demostrándome o tratando de demostrarme que el Señor Jesús verdaderamente no resucitó, ¿no? Que no resucitó, que en realidad esta es una alegoría para hablar acerca de lo que pasó en el corazón de los apóstoles. Lo he mencionado en alguna otra ocasión. Ellos dicen, la resurrección de Cristo no puede ser posible. ¿Cómo te lo explicas? Lógicamente. No, pues no tengo explicación. Bueno, no hay explicación, porque no puede ser real. En el mundo físico, en el mundo material, es imposible eso. De tal manera que como no se puede entender, habría que ir por el otro camino y el camino del raciocinio, de la lógica. Y entonces dicen ellos, en realidad lo que pasó es que resucitó en el corazón de los apóstoles, ¿verdad? Es decir, Cristo resucitó en mi corazón, ¿no? Entonces vive y vive por siempre en mi corazón. Pero en realidad la resurrección corporal es un mito, es una falacia, no le dan credibilidad. Y esto ha crecido, hermanos, ha venido creciendo día con día, con día con día. Hoy, incluso peligrosamente, dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana ya hay personas que ahora mismo están negando la resurrección de Cristo. Y no la niegan, pues la espiritualizan, la alegorizan, pues dicen sí, pero no físicamente, ¿no? En el corazón de los creyentes. Y entonces justamente se habla en ese sentido. Y lo homologan o lo ponen en el nivel de la primera resurrección. Porque la primera resurrección es espiritual. Déjenme decirles que cuando nosotros nacimos en pecado y muertos, ¿no es cierto? Nacimos muertos. Eso dice la Biblia. Para ninguno de nosotros es nuevo. Nacimos muertos en delitos y pecados, porque la paga de pecado es muerte. Así que cuando Cristo nos salvó, ¿qué es lo que pasó? Que nos trajo de muerte a vida. Eso se llama resurrección. A esto se le llama la primera resurrección, venir de muerte a vida. ¿Pero qué creen? Que nuestro nuevo nacimiento es nuestra primera resurrección, es espiritual, ¿no es cierto? O sea, mi corazón era de piedra, ahora es de carne, Cristo me sacó de las tinieblas a la luz admirable y tuve la primera resurrección. Dado que la primera resurrección es espiritual, ¿por qué la segunda no será espiritual? Y entonces el racionalista de nuestro tiempo dice, igual la resurrección de Cristo es una resurrección en el mismo ámbito, una resurrección espiritual. Y por lo tanto, si nosotros resucitamos con Cristo, la resurrección de nosotros es una resurrección también espiritual, no corporal. Entonces se habla de la aniquilación total y que después de la vida no pasa absolutamente nada. Ahora, esta no es una historia nueva y aquí es donde entramos con el primero de los 4 puntos que hoy vamos a tratar, ¿no? La primera cosa es que la resurrección es una doctrina cuestionada, ¿no? Cuestionada. Hoy día tenemos que aceptar que la resurrección es una doctrina cuestionada por ser suprarracional, porque está fuera de la capacidad de la lógica humana. No hay manera de que podamos nosotros científicamente decir 2 más 2, 4. No podemos decir tal más cual es la resurrección del cuerpo. La resurrección es una doctrina suprarracional y cuestionada, muy cuestionada. No es nuevo, no es nuevo. Nosotros podemos encontrar en la Biblia gente que cuestionaba también la resurrección. Por ejemplo, los saduceos. Ustedes saben que en la época del periodo intertestamentario,
comprenden 400 años entre el último profeta del Antiguo Testamento y Mateo, o el primer evangelista, que en realidad fue Marcos en el Nuevo Testamento. Es decir, y para no hablar de evangelistas, hablemos de Jesús. Desde el último o la profecía de Malaquías hasta la venida de Jesús, a esto se le contempla o se le llama esta era de silencio, es la era intertestamentaria. Es el tiempo que pasó, 400 años, entre el último profeta y la venida de Cristo. ¿Cómo nos explicamos nosotros la llegada de los fariseos, de los publicanos, de los saduceos, de los ancianos, de las sinagogas y de un montón de tradiciones judías? ¿Cómo nos las explicamos? ¿Dónde está? De repente brincamos de Malaquías y nos vamos a Mateo y nos encontramos con una sinagoga, con unos fariseos, con unos saduceos. ¿Dónde aparecieron? ¿Cuándo fueron creados? ¿De dónde vienen? ¿Dónde nos explican eso, verdad? Porque la Biblia guarda silencio al respecto. ¿Qué pasó con eso? Bueno, pues en esos años justamente surge la secta de los fariseos, surgen los saduceos, surgen los publicanos, ¿verdad? La sinagoga y un montón, y la mayoría de las tradiciones judías, más de 600. Y por cierto, algunas festividades nuevas que van a surgir en la época del periodo intertestamentario y que están registradas, documentadas en Primera y Segunda de Macabeos, que vale la pena leer esos libros como un documento histórico, no inspirado, ¿no? Pero que narran de alguna manera la vida de los judíos en esa temporalidad, la llegada de los Herodes, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras cosas que son muy interesantes en ese sentido. Bueno, pues en ese periodo, como en el Antiguo Testamento la expresión de la resurrección estaba más prefigurada o tipificada con eventos y con personas, no se había hablado tan claramente y no se había sistematizado tan claramente una doctrina tal como la resurrección. Hubo mucho debate en el periodo intertestamentario. Tanto así que los fariseos, por un lado, creían en la resurrección del cuerpo, creían en la resurrección de las personas, pero por otro lado, los saduceos la negaban, ¿no? O sea, los saduceos decían, esto no puede ser posible. Los fariseos decían, nosotros creemos en la resurrección del cuerpo. Ahora, ¿qué dice, por favor, Mateo 22, 23 y Hechos 23, 8? Vamos a empezar a ver la Biblia. Primero Mateo 22, 23, alguien que me haga favor de leerlo. Aquel día vinieron a ellos saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron ya, ¿no? Pero la primera frase es la interesante, ¿no? La Biblia misma da testimonio de esta verdad. Los saduceos no creían en la resurrección, ¿no? Vinieron los saduceos y le dicen que no hay resurrección. Hoy a los que dicen que no hay resurrección habría que llamarles algo así como saduceos, ¿no? Hechos 23, 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Exacto, ¿no? Ahí notan ustedes el contraste entre los fariseos y los saduceos, ¿no? Por un lado dicen los fariseos, sí la hay, por otro lado dicen los saduceos, no la hay. En alguna defensa del apóstol Pablo, enterándose de que esto es así, y que en el Sanedrín hay grupos de fariseos, de publicanos, de etcétera, habla de la resurrección para que ellos empiecen a pelear y él se escape, ¿no? Una estrategia bastante buena del apóstol Pablo, ¿no? Pone a pelear a los saduceos, a los publicanos, a los fariseos con el tema de la resurrección y bueno, y vámonos, ¿verdad? Más vale, como dicen los toreros, graciosa, ¿no? No, graciosa vida que apasionada entrega. Pero era un tema en aquel tiempo, era un tema de las sectas de su tiempo. No tenemos que perder de vista que tanto los fariseos como los publicanos, como los saduceos, son sectas, ¿no? Y los escribas, ¿no? Eran sectas de su época. A ellos también el Señor les predicó y muchos de ellos vinieron a Cristo sin duda alguna, ¿no? Pero había esta controversia. Por otro lado, cuando el apóstol Pablo fue a Atenas, se encontró con que personas se burlaban de la resurrección. O sea, gente que no creía en la resurrección. Vamos a Hechos 17, 32. 17:32 de Hechos. Sí, por favor, hermana. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así, ¿no? Habla algunas personas que se burlaban, ¿no?
de la resurrección. Qué feo, ¿no? Es decir, a mí me da mucho coraje cuando alguien se burla de lo que creo, pero se burlaban del apóstol Pablo porque él hablaba de la resurrección. Estoy tratando de mostrar cómo la Biblia nos dicen justamente, ¿no?, que no hay resurrección. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en 1 Corintios 15, también dice, ¿no?, porque había algunos que no creían en la resurrección, era algo absurdo, ¿no? No creían en la resurrección. Y entonces dijo el apóstol Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, ¿no? Así que había gente en Corinto que no creía. Y por otro lado, por último, Himeneo y Fileto consideraban como algo meramente espiritual la resurrección de los muertos y pensaban que incluso la resurrección de Jesucristo era ya parte de la historia. Y a ver si me ayudan a leer 2 de Timoteo 2:18. 2:18. ¿Qué dice? Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectúa y trastornan la fe. Sí, ¿no? Y trastornan la fe de algunos. Otra vez, no existe la resurrección, eso ya pasó, eso fue una resurrección espiritual de Cristo, y entonces eso ya se terminó. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno de los asuntos que es muy importante, por lo cual es muy importante que repetimos el credo con cuidado, es que cuando nosotros en nuestra declaración del credo decimos, creo en la resurrección de la carne, estamos yendo en contra de todo esto, ¿no es cierto? O sea, qué importante es esta afirmación y más importante hoy en día, porque ciertamente hoy en día está siendo cuestionada la resurrección. No solamente la resurrección, está siendo cuestionada, incluso está siendo cuestionada la encarnación. Además, estamos hablando de la divinidad de Cristo, está siendo cuestionada. Los milagros, y todo eso por ser suprarracional, porque no hay explicación. Como no se puede explicar, entonces lo vamos a negar. Y está negándose todo este asunto de una manera bastante contundente. Nuestra declaración de creo en la resurrección de la carne es fundamental en este asunto. La segunda cosa que es importante considerar en este punto de la resurrección es que tenemos que afirmar que esta resurrección es corporal. Es corporal, es física la resurrección. No es espiritual, ¿verdad? No lo es. Es una resurrección completamente corporal, ¿no? Porque hoy sigue habiendo personas que creen, insisto, en la resurrección espiritual, pero la Biblia explícitamente enseña la resurrección del creyente, la resurrección del cuerpo. Constantemente la Biblia nos habla de que nosotros somos semejantes a Cristo y que seremos como Cristo. Si Cristo resucitó espiritualmente nada más, nuestra resurrección entonces sería espiritual. Porque así dice la Biblia, que nosotros resucitaremos juntamente con Cristo. Si llegáramos nosotros a afirmar que la resurrección de Cristo entonces es espiritual, obviamente la nuestra sería espiritual. Pero nosotros tenemos por el testimonio bíblico que la resurrección de Cristo fue corporal. ¿No? No tenemos duda de esto. No sé cómo los antagónicos hablan acerca de la resurrección de Cristo espiritual. Bueno, sí sé cómo. Lo que ellos dicen es que en realidad los apóstoles robaron el cuerpo e inventaron la resurrección, ¿no? Esa es la historia detrás de todo este pseudo engaño, ¿no? Que lo hicieron así. Pero nosotros creemos en la resurrección de Jesús. Lo creemos absolutamente. Cuando nosotros tenemos la narrativa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos imágenes vivas que no son imágenes que nos regaló un pintor, sino son imágenes que tenemos por el reflejo de la Escritura. Pero una de las cosas que dice la palabra de una manera bastante clara es que cuando los discípulos llegaron, las mujeres llegaron, la piedra estaba removida, ¿no? ¿Qué necesidad habría de decir eso? Simplemente con decir ya no estaba en la tumba, punto. Pero la piedra estaba removida, ¿no?
¿Quién la movió? ¿Cómo la movió? Y el asunto es tan importante porque le da fuerza al tema de la resurrección de Cristo. Porque Cristo no necesitaba mover la piedra para salir, ¿están de acuerdo conmigo? Porque incluso lo vemos posteriormente, ya resucitado, que atravesaba las paredes. O sea, Cristo no necesitó, no, yo no me imagino a Cristo adentro, ¡oh! ¿No? Y agarrando aire, ¡oh! Moviendo la... No, incluso tan pesada que no... No, exacto, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, la piedra no se movió para que Cristo saliera. Se movió para que nosotros afirmáramos la sobrenaturalidad de la resurrección. La piedra no se movió para que Cristo saliera, porque Cristo no necesitaba mover ninguna piedra. Se movió para que nosotros creyéramos en el poder de su resurrección, para que las mujeres pudieran llegar y entrar y encontrar la tumba vacía. Era para que nosotros entráramos a ser testigos oculares de la resurrección de Cristo, porque Cristo no necesitó mover nada para salir. Él pudo haber salido simple y llanamente con el poder que Dios le otorgaba, atravesar la pared y llegar del otro lado. Si Cristo hubiese hecho esto, entonces quizá hubiese encajado perfecto la espiritualidad de su resurrección. Pero fue movida la piedra fue removida. No para que saliera, sino para que le diéramos credibilidad al acto de la resurrección. Para que representados en María, en las mujeres y luego en Pedro y en Juan, nosotros entráramos a la tumba y fuéramos testigos de que Cristo no más estaba ahí. Porque dijo el varón, ¿no? ¿A quién buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. No está. Ha resucitado, ¿no? El testimonio fue absolutamente veraz. Y el Señor sale y nosotros experimentamos por la lectura bíblica y por fe que esa resurrección de Cristo fue totalmente corporal. ¿Hubo incrédulos en su momento? Claro que sí, Tomás fue uno, ¿no es cierto? Tomás dijo, yo eso de la resurrección, era un racionalista, ¿no? Un racionalista que luego se convirtió, porque cuando vio al Señor resucitado dijo, Señor mío y Dios mío, ¿no? Pero él dudó, ¿no? Y tenía sentido dudar, porque era algo bastante ilógico. Hasta que yo no lo vea, no meta mi mano en su costado, etcétera, no, yo no voy a creer. Y el Señor, con toda la paciencia, le llaman longanimidad, se presenta allá con ellos, pasa a vosotros y llama a Tomás, y Tomás es testigo de la resurrección corporal, porque un cuerpo corporal come, y Jesús comió con los apóstoles, ¿no? Es decir, el Señor fue resucitado. En algún momento dijo, no me toquen porque no he ido a mi Padre, no he sido glorificado, pero ellos vieron a un Jesucristo corporal resucitado. Los caminantes de Emaús, ustedes se acuerdan de esta historia, que van caminando y de repente uno se les une y va caminando con ellos en gran charla, que no se enteraron lo que pasó. Y luego entonces cuando partió el pan desaparece y ellos afirman que Jesucristo había resucitado de manera corporal. Corporalmente, más de 500 personas lo vieron resucitado, y luego Pablo dice, luego a mí se me apareció como un abortivo. Es decir, que la resurrección de Cristo, hay una evidencia histórica de su resurrección corporal. Ahora, si la resurrección de Cristo es corporal, entonces, como hemos afirmado hace un momento, la nuestra tiene que ser también corporal. Porque la promesa es que resucitaremos juntamente con Cristo. Y nosotros vamos a resucitar corporalmente. Él, primicias de los que durmieron, fue hecho. Luego nosotros, dice el apóstol, pero nosotros resucitaremos de manera corporal. Vamos a tener cuerpo en la resurrección. Es un gran misterio. Yo me gusta mucho un autor, un teólogo que se llama Martin Lloyd Jones, que vale mucho la pena leer. Pero este autor tiene muchísimo más en inglés que en español, tristemente, pero lo tiene bastante bueno. Pero él habla acerca de la resurrección de Cristo y dice que es muy difícil que nosotros podamos entender el concepto de la resurrección. Porque entender el concepto de la resurrección, si nosotros llegáramos a darle una explicación lógica, entonces nosotros tendríamos el poder de la definición de los conceptos. Pero como no podemos, entonces la fe tiene que entrar en su lugar. No hay manera, hay lugar para la fe y no para la razón.
no para la razón. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó corporalmente, nosotros también. Pero aquí viene un dilema. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo sucederá eso? ¿Verdad? ¿De qué manera resucitaremos nosotros de manera corporal? Si Cristo resucitó corporalmente, nosotros también resucitaremos corporalmente. Piensen en esto. Un día nos vamos a morir. Si no es que viene el Señor antes, ¿verdad? Yo siempre, Señor, ven antes de que me muera, ¿verdad? Yo no quiero experimentar la resurrección. Me encantaría que Cristo viniera y me transformara en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, Dios no cumple caprichos. Pero sería fantástico, ¿no? Pero bueno, yo supongo que moriremos, todos nosotros. A menos que Cristo venga, insisto. Pero cuando muramos, la sentencia bíblica es que nosotros nuestra alma se va con el Señor y nuestro cuerpo se va al polvo de donde vino, ¿no? O sea, del polvo venimos, al polvo iremos. Nuestro cuerpo será hecho polvo, sin duda alguna. No es una analogía, no es una metáfora, tal cual, ¿eh? Alguien me dijo, ¿y si nos incineran? Pues nada más cambia polvo por ceniza, pero de que vamos para allá vamos. Sin duda alguna, ¿no es cierto? Pero moriremos. Ahora, cuando muramos nosotros y nos vamos en polvo, porque el Señor Jesucristo no se hizo polvo, ¿no? O sea, Él no estaba muerto solamente por un día, no, por 3 días, ¿no? Es decir, no hubo la posibilidad de que se mezclara con el polvo. No sucedió, Él resucitó después de 3 días. Pero nosotros sí vamos a hacernos polvo, a menos que alguien, sin duda habrá gente que muera y en 2 o 3 días el Señor Jesús venga y, ¿no? Sin duda, pero iremos al polvo. Y la pregunta es, ¿con qué cuerpo vendremos? No se preocupen, ¿eh? Los corintios se preguntaron lo mismo. ¿Qué dice 1 Corintios 15:35? No, 15:35. Sí. Tal vez alguien me pregunte, ¿y cómo operarán los muertos en la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Sí. ¿Cómo dice la Reina Valera 60? Esa versión está más clara, pero ¿qué dice la Reina Valera 60? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Nada, se nos adelantaron en la pregunta. Los corintios nos hicieron la pregunta que nosotros hemos estado intentando contestar por más de 2000 años. ¿No? ¿Cómo vendrán? Piénsele, ¿eh? Hay algunos de nosotros que dijéramos, ¿verdad? Señor, en la resurrección, ¿pudieses hacer algunos pequeños como modificaciones, ¿no? En mi cuerpo, ¿no? Quizá más alto, quizá más chaparro, o yo quizá con un poco más de cabello, ¿no? Menos panza. ¿Qué pasó, hermana? Quizá menos pancita, ¿no? Más joven, qué sé yo, con algunas características particulares. ¿Con qué cuerpo habremos de venir? Este asunto de con qué cuerpo vamos a regresar no debe de ser un tema que nos preocupe, porque solo saber que vamos a resucitar para vivir con Cristo eternamente debe de ser suficiente, ¿no? Cuando de repente nos preocupamos y con qué cuerpo vendré, es una preocupación falaz, es absurda, ¿no? Pero de todas maneras vale la pena contestar, porque la manera en que nosotros regresaremos es que vamos a regresar con el mismo cuerpo, pero glorificado como el de Cristo. Ahora, piensen un poco en Cristo, que es primicias de los que durmieron y que primero resucitó Él y nosotros juntamente con Él. Cuando Cristo resucitó, ¿cambió su apariencia? No, era el mismo, tanto así que lo reconocieron. Lo vieron y lo reconocieron. Los de Emaús, ¿no? Pero no porque no fuera Cristo, sino porque sus ojos estaban velados, dice la Biblia, ¿no? Porque estaban a propósito confundida su visión. Pero Cristo estaba ahí. Pero cuando entró ahí en el aposento y le dijo a los apóstoles, paz a vosotros, todo el mundo lo reconoció. Todo el mundo lo vio y lo reconoció. Ahora, Cristo vino tal cual, se fue. Tal cual, vino y se fue. No vino como niño, no vino como adolescente, no vino más grande, no, vino como Él
pero glorificado. Incluso todavía tenía que pasar todo ese tiempo en la tierra para dar las últimas instrucciones a sus apóstoles y a la postre a nosotros, y luego ya ascendió. Pero, ¿verdad? Pero fue glorificado. Era un cuerpo glorificado. No lo había visto. No lo había visto. No lo conocía. Bueno, sí lo conocía en vida, pero no lo había visto resucitado. A él le contaron que Cristo había resucitado. Dice, pues hasta que yo no lo vea. Ahora, los apóstoles llevaban ventaja, porque ya lo habían visto. Por lo menos Pedro y Juan ya lo habían visto. Las mujeres ya lo habían visto. Ellos llevaban ventaja, ¿no? Llevaban ventaja. Ahora, la incredulidad de Tomás es una incredulidad registrada como incredulidad, pero tan incrédulo fue Tomás como fueron Pedro y Juan. Porque cuando llegó las mujeres a decir que Jesucristo había resucitado, ¿qué? No te lo puedo creer, vámonos. Y corrieron a buscar el cuerpo del Señor Jesús en la tumba. O sea, lo que pasa es que no está registrada esa duda, pero de que dudaron, dudaron. Lo que pasa es que está registrada la incredulidad de Tomás, ¿no? Pero no lo había, sí lo conocía, pero no lo había visto resucitado. Entonces, cuando lo vio, cuando él llega y lo ve, a ver, Tomás, mete tu mano. Ay, Señor, bueno, y además lo ve y habla con él, Señor, ¿no? Y dice, Señor mío y Dios. No se va uno a eso. Sí, sí. Pues que no creyó. Pero no lo había sido físicamente. No, físicamente no. Y bueno, ¿verdad? Él vino, sí, Amar. Porque dice, no, vino, o sea, primero creí con Dios y luego regresó porque quería que no lo tocaran, para no se mancharan. O sea, pudo haber alguna posibilidad de que se lo tocaran porque lo primero fue de regresó. O sea que, sí, ¿por qué no primero fue a su padre y luego vino? Sí, esa es una muy buena pregunta. Sí fue, sí, claro, sí fue con su padre. Es decir, ¿cuándo qué? Bueno, faltaba. ¿Cuándo ascendió? Sí, claro, cuando ascendió va a entronarse, que eso pasa después de la resurrección, sin duda alguna. Pero sí, cuando el Señor Jesucristo muere, hay algo que no se puede explicar. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Dónde estuvo Cristo de los 12 a los 30? Ni idea. ¿Por qué la Biblia no nos lo dice? La verdad es que ni idea. Ahora, la gran respuesta es, donde la Biblia calla, yo debo de callar. Nosotros, ¿no? Es decir, el creyente. ¿Qué pasó en los 3 días de su muerte? ¿Habrá ido con el Señor? No lo sé. Bueno, dice que descendió. Que descendió a predicar a los espíritus encarcelados. Sí, no, pero esa es una historia de Primera de Pedro diferente. Porque cuando la Biblia dice que descendió a predicar a los espíritus encarcelados, no habla de cuando murió y descendió. Por ejemplo, no por ejemplo, lo que dice el apóstol Pedro cuando habla de que el Señor Jesucristo descendió a predicar a los espíritus encarcelados, es que Él, en su venida, vino a este mundo y nosotros, ustedes y yo, y los de esa época, éramos espíritus encarcelados en el pecado. Y descendió a liberar, a predicarnos a nosotros, espíritus encarcelados. Bueno, lo que pasa es que en el catecismo dice... Descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos. Sí, pero esa frase de descendió a los infiernos no tiene que ver con un descenso físico, sino que cuando él estaba en la cruz, colgado en la cruz, piensen en esto, una de las palabras del Señor fue, Elí, Elí, lama sabactani. Lama sabactani. ¿Saben lo que significa esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hay peor infierno que el desamparo de Dios. Y cuando la Biblia dice descendió a los infiernos, no tiene que ver con que Él descendió a los infiernos, porque hay algunos que dicen que descendió a predicar, ¿no?, a personas para una segunda oportunidad, pero está establecido por Hebreos que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay segunda oportunidad, pero Él desciende desde el punto de vista emocional, en donde Él experimenta el abandono de Dios para que nosotros no lo experimentáramos. Perdón, Susi. Sí fue así, pero para que ellos vieran que fue así, o sea, que sí vino al redactor, sí murió, sí resucitó y venció a la muerte. O sea, Sí, está esa versión. Claro, está esa versión.
En realidad hay cosas que no sabremos hasta que lleguemos a su presencia. Sin embargo, en el contexto de toda la carta de Pedro, está más como que más asequible, más creíble el asunto de que nosotros éramos los espíritus encarcelados a los que descendió. Es decir, estábamos nosotros esclavos del pecado, ¿no? Y entonces cuando Él viene y nos predica, porque nos predicó sin duda, entonces nos liberó, no a todos, pero solamente a sus elegidos. Pero habría que evaluar todas las posibilidades, ¿no? Pero creo que atendiendo los contextos podemos llegar a conclusiones un poquitito más cercanas a la verdad. Entonces, no sé, porque la Biblia no dice, ¿no? ¿Qué pasó? Fue al cielo. Y quizás es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues sí, ¿por qué no? Igual y sí, igual y no. No lo sé. Sería como muy peligroso especular e inventar. Claro, el Señor, no se puede, pero no lo sé. Pero lo que sí sé es lo que dice la Biblia, que Él dijo, no me toquen, porque no he subido a mi Padre. ¿Verdad? Y yo con eso también, yo me quedo con eso. No me toquen, porque no he subido a mi Padre. En la clase del 6 de agosto, sesión 12, si quieres buscarlo. 6 de la mañana, de la tarde, con 40 minutos. Se dio el tema, descendió a los infiernos, ya está todo explicado. Ok, ese día. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, así que entonces, bueno, sí, no sé, no lo sé, pero es una maravillosa pregunta, ¿no? Para cuestionar y para hacer, cuando lleguemos con el Señor sobre todo, ¿verdad? Pero bueno, el Señor Jesucristo resucitó corporalmente, esa es la idea. Y por lo tanto nosotros corporalmente resucitaremos. ¿Con qué cuerpo? Con este. No más jóvenes, no más viejos, ¿no? Ya después las preguntas triviales, ¿verdad? Las preguntas absurdas, por ejemplo, bueno, yo tengo una prótesis, ¿no? Cuando yo venga a la resurrección, ¿traeré la prótesis en mi cuerpo? Imagínense en estas preguntas. ¿Alguna cosa? Ahora, la gran respuesta es, si nuestro cuerpo va a resucitar en perfección será resucitado. Fuera hipótesis, fuera lentes, fuera auxiliares auditivos, ¿verdad? Fuera todo, porque estamos en perfección delante de nuestro Señor. Maravillosa cosa, porque dice la Biblia, no habrá enfermedad, ni dolor, ni muerte, ni lágrimas. ¿No? No habrá, ¿no? Por lo tanto, como dice Juan Luis Guerra, en el cielo no habrá hospitales, ¿no? Eso lo dice en una canción. Así que no habrá, pero tendremos un cuerpo maravillosamente, hablaba yo con mis hijos ahora que estaba yo allá con ellos y ya ven que tengo mis nietas de 8 y de un mes, ¿no? Menos de un mes. Si el Señor Jesús viniera ahora, o nos muriéramos todos y resucitaríamos tal cual como morimos. Si en ese momento toda mi familia muriera, en la resurrección vendríamos tal cual nos morimos. Qué cosa, ¿verdad? Yo tengo un hermano que murió de 24 años. Él vendrá tal como se fue. Más joven que yo. ¿Qué pasa? Sí, ¿no? Está padre, ¿no? Imagínense nada más. Ahora, insisto, esas son cosas nuestras triviales, absurdas, porque la gloria de la resurrección y de estar con Cristo estará por encima de que lleguemos. ¿Y por qué tú más joven que yo? Eso será nada absoluto. Porque dice que seremos como ángeles. Sí. El Señor Jesús, que seremos como ángeles. Sí, incluso hasta mejor que los ángeles. Mire, pasó, pues aquí en 1 Corintios dice algo así, 15 dice así, porque todo vendrá necio, lo que tú siembras no se verifica, sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano de trigo, ya sea de trigo o de algún otro. Sí. Pero Dios les da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. El propio. Así es. Así que en las respuestas de en la resurrección corporal, vendremos así, tal y como nos fuimos. Tercera cosa, ¿no? Este cuerpo que vamos a recibir será glorificado.
Todo el ordo salutis, todo sucede mientras que la existencia de la humanidad sucede, salvo una cosa, la glorificación. Ustedes saben que el ordo salutis o el orden de la salvación empieza desde el llamamiento, en realidad desde la elección del Señor, desde la predestinación y luego el llamamiento, la regeneración, la justificación, etcétera, ¿no? Y termina en la glorificación. La glorificación es la promesa que el Señor nos hace a nosotros de que seremos glorificados. Nuestro cuerpo será glorificado, pero no mientras vivamos, sino en la resurrección. En la resurrección tendremos un cuerpo glorificado. No solamente el mismo cuerpo, sino tendremos este cuerpo, pero glorificado. Y esa es la noticia maravillosa que nosotros tenemos, un cuerpo glorificado. Hay una doctrina escatológica que ya también ustedes conocen, que es la doctrina del ya, pero todavía no. Esta famosa doctrina del ya, pero todavía no, es la doctrina de ya soy salvo, pero todavía no en plenitud. ¿Por qué? Porque ya soy salvo porque ya fui predestinado, me eligió el Señor, me llamó de manera eficaz por su gracia irresistible, me regeneró, luego entonces me justificó y ya me puso en el proceso de la santificación. Ya, pero todavía no en plenitud, porque me falta una cosa, la glorificación. Y la glorificación viene junto con la resurrección. Hasta que muere. Hasta que muere. O venga Cristo. Porque dice la Biblia que los que están muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hayamos quedado, ¿no? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí sucederá la glorificación. Mientras tanto, ninguno de nosotros puede estar en el estado de gloria. No se puede a menos que suceda la resurrección de los muertos. A menos que eso suceda, no seremos glorificados. Entonces ya somos salvos, pero todavía no en plenitud. Lo que nos falta, hermanos, a ustedes y a mí, es la glorificación. Mientras tanto, seguimos en este cuerpo mortal, ¿no? Aquí seguimos. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, porque cuando muere uno, se acabó la historia, ¿no? Ya, luego viene la resurrección y seremos glorificados. Así que mientras que estemos aquí, seguiremos nuestro reloj biológico, seguiremos envejeciendo, seguiremos enfermando, seguiremos en este cuerpo mortal, pero dice el apóstol Pablo, pero en aquel día este cuerpo mortal se vestirá en inmortalidad, este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Y entonces estaremos en la presencia santa del Señor, por siempre, en la resurrección. Pero entonces la resurrección no solamente nos trae el mismo cuerpo, sino además seremos glorificados, ¿no? Completamente glorificados. ¿Ámbar? Perdón, pensé que... Sí, seremos glorificados. Esa es la noticia maravillosa. Y por eso, ¿verdad? Otra vez, cuando decimos, creo en la resurrección de la carne, todo eso está implicado, ¿no? Todo eso está implicado. No como otros, ¿verdad? Nosotros sí creemos en la resurrección, aunque no la podamos entender. Sabemos que va a ser corporal y sabemos que nuestro cuerpo va a ser glorificado. Y la última cosa es que esta resurrección será para justos e injustos. O para santos y pecadores. La resurrección, sí, claro. ¿No? Justos e injustos. Cuando pensamos en este asunto de la resurrección, normalmente ponemos nuestra mirada en nosotros, ¿no? Es decir, voy a resucitar. ¿Y qué pasa con el no creyente? ¿Va a resucitar? La respuesta es sí va a resucitar. Para el juicio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la vida eterna? Porque la frase que sigue es la vida eterna, ¿no es cierto? Creo en la resurrección de los muertos y la vida perdurable. La vida perdurable no es otra cosa que la vida eterna. ¿Qué pasa con la vida eterna? ¿Nosotros viviremos eternamente? Sí, claro. ¿Y el injusto? También. La única diferencia es dónde. ¿No? La única diferencia es dónde. ¿Dónde pasarás la vida eterna? Ahí está el asunto. Porque todos moriremos igual, pero unos van a morir para la condena eterna y otros morirán para la gloria eterna. En realidad, el destino es el que establece para nosotros el derrotero de nuestras vidas.
Es la zanahoria detrás, adelante del caballo, ¿no? Vamos ahí, ¿no? Nosotros tenemos eso en la vista. Yo normalmente me gusta orar, ¿no? Y yo le digo al Señor, la única esperanza posible del creyente es la venida de Jesucristo. Esa es la esperanza. Porque las esperanzas terrenales son efímeras, ¿no? Yo, por ejemplo, espero que llegue mi esposa. Pero cuando llegue mi esperanza se acaba. ¿Ya? ¿No? O espero que el dinero me alcance para la quincena, pues me alcanza y se acaba la esperanza. Es decir, que las esperanzas terrenales van a terminar, pero la esperanza de la venida de Cristo nos trae una recompensa eterna. Vamos a revisar 4 pasajes de la Escritura para corroborar que la Escritura misma nos hable de la resurrección de justos como de injustos. Vamos a empezar, ahora las voy a repartir yo, ¿no? Hermana Orki, Daniel 12:2. Por favor, ¿no? Hermano Jorge, si nos hace el favor, Juan 5, 28 y 29, ¿no? Vianey, si nos haces favor, Hechos 24, 15. Y Luis, si nos haces el favor, Apocalipsis 20, 13 al 15. ¿No? Vamos a empezar con Daniel 12, 2. Hermana Orquídea, por favor. Entonces, 12:2. y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está, ahí está una pequeña muestra justamente de esta resurrección, unos para vida eterna, otros para confusión perpetua, ¿no? Pero ambos resucitaremos. Juan 5:28, hermano. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Que los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, a los que hicieron lo malo, a la resurrección de condenación. Sí. Y el versículo 29 ya lo leyó, ¿verdad? Ya, sí, correcto. Ahí está, ¿verdad? Otro ejemplo de la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Hechos 24:15, viene. Teniendo esperanza en Dios, en la cual ellos también tienen, de que haya de resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Correcto, ahí está, ¿no? Otra evidencia. Y la última evidencia, Apocalipsis 20, 13 al 15, por favor. Sí. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno por sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Ahí está, ¿no? Lo único que hacemos en esta parte es corroborar que la Biblia afirma que hay resurrección y eternidad tanto para justos como para no justos o pecadores o los que están en condenación. Ustedes se pueden dar cuenta de que el asunto de la afirmación es un asunto de vida o muerte. No repetir la afirmación, no como una rezo, pues, ¿no? No como mantra, ¿no? Entre más lo repita, mejor me va. No. Pero es la convicción que tenemos en el corazón. La relación con Cristo, la confesión que nosotros hacemos de Jesucristo, de nuestra fe, es un asunto de vida o muerte. O sea, creer en la resurrección de la carne es un asunto de vida o muerte, porque tiene que ver con el destino eterno. ¿Dónde vamos a estar? No tiene que ver con lo que vivimos aquí, sino con lo que vamos a vivir después de esto, ¿no? Es decir, lo que va a pasar después. Muchos de nosotros no nos preocupa qué va a pasar después, porque estamos viviendo el día a día. ¿Qué va a pasar mañana, no? Incluso algunos de nosotros, ¿qué va a pasar al rato? Vivimos en la temporalidad, pero el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 4, por ahí del versículo 16 habla, o 18, está hablando de que no tengamos nosotros nuestra mirada en las cosas terrenales y temporales, sino en las eternas, ¿no? Porque ese es justamente donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo. Nuestro paso por la tierra es efímero. ¿Cuánto se les antoja? ¿80? ¿90 años? Es nada, absolutamente nada, comparado con la vida que tendremos cuando venga el Señor y nos lleve a su presencia. Y el primer proceso, el primer paso por el que vamos a caminar para llegar a la presencia eterna del Señor será la resurrección de los muertos.
Y nosotros creemos en la resurrección de la carne y lo creemos absolutamente. No lo podemos explicar, no lo podemos racionalizar, pero sin duda alguna es parte de nuestra fe como creyentes. Y cuando repetimos nosotros en el credo, creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable, verdaderamente lo creemos. Y lo creemos absolutamente. Y todo esto como remate de toda la declaración del credo de los apóstoles. Yo temo mucho, no temo, pero a veces no sé qué sentimiento tengo con personas que rechazan al credo. Dicen, no, eso del credo es de católicos, ¿no? Eso del credo no es para nosotros, eso del credo. No sé por qué estudiamos eso, ¿no? Pero el credo, como dije al principio, establece la fe básica. Podemos creer más que esto, pero nunca menos que eso. Nunca menos que eso. Determina nuestras doctrinas fundamentales. Pues vamos a terminar, hermanos, ¿no? Vamos a terminar, pues ya son las 7 y sí, discúlpeme, yo tengo que ir por mi esposa, esa es la verdad, pero hemos de terminar. Pero la próxima semana vamos a empezar con los 10 mandamientos, ¿no? No vamos a empezar con el primer mandamiento, vamos a empezar con una introducción, ¿no? Como siempre, porque es muy importante. Entonces será bueno tener sus notas. Y vamos a hacer algo diferente a partir de la próxima semana. Voy a tratar de hacerlo para esta clase, pero vamos a hacer algo distinto. Voy a tomar lista, porque lo que quiero hacer es dar diplomas de participación al final de la clase, ¿no? Fulano de tal, hermano tal, hermana tal, por haber participado en el curso de los 10 mandamientos, que lo firme el pastor, el ministro de Educación, si le torcemos la mano para que nos lo firme. ¿No? Aquí está, lo podemos comprometer de una vez. Pero un diploma que de alguna manera nos vaya dando alguna certeza de que ya estudiamos esto. Es un detalle, no es así como para presentarlo en un trabajo, ¿verdad? Pero me gustaría hacerlo. Entonces pasaremos lista, repasaremos los 10 mandamientos de memoria, esperando que todos podamos avanzar. Será un curso muy largo, más largo que el del credo de los apóstoles, ¿no? Yo di ya este curso 2 veces y una vez tardé 1 año y la otra vez 1 año y medio. Vamos a tratar de hacerlo más corto, pero es muy largo, porque ustedes no tienen idea de cuánta riqueza hay en el estudio de los 10 mandamientos, ¿no? Un montón. Pero bueno, esperemos que el Señor nos acompañe en esa apasionante etapa de los 10 mandamientos. Vamos a invitar a toda la iglesia para que se sumen. Y si conocen a alguien que no es de la iglesia, pero que les gustaría invitar, no, y vos, mejor. Nosotros somos católicos. Exacto. ¿Algún comentario extra que quieran hacer? Nada. Vamos a orar entonces, si les parece bien. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo que nos prestas para tener esta clase y porque sin duda hay mucho más que aprender. Perdona, Señor, las imprecisiones o quizá una mala percepción de lo que tu Escritura enseña. No queremos equivocarnos, pero también, Señor, queremos ser serios y responsables en no especular sobre lo que tú no nos has dicho. Ayúdanos para entender las verdades profundas y saber en este particular que nosotros, Señor, tenemos garantizada la resurrección para vida eterna. Gracias por la resurrección de Cristo. Gracias por la nuestra propia. Y gracias, Señor, porque cuando nos salvaste, incluso ya venía la glorificación. Ahora estamos esperando ese día en que nos llames para luego resucitar y ser glorificados y vivir contigo para siempre. La gran expectativa de vivir contigo para siempre, Señor, está en nuestro corazón. Y a pesar de los pesares de nuestra existencia aquí, sabemos que tenemos allá en el cielo un galardón reservado para nosotros, contigo por siempre. Acompáñanos esta noche, Dios, y permite que podamos descansar y que podamos llevar este tiempo de tal manera que te glorifiquemos con nuestras conductas, lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos, por dónde andamos y toda nuestra existencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.